Reinado de Manasés. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Lectura bíblica. Segunda de Reyes 21 del 1 al 18 y Segunda de Crónicas 33 del 1 al 20. Concepto clave. Dios es justo y no dará por inocente al malvado, pero por su gracia y su misericordia nos ha dado una nueva oportunidad. Todos merecemos la muerte, el castigo por nuestro pecado, pero Dios envió a Jesucristo a pagar por nosotros. Él murió en una cruz cargando nuestro pecado. Él venció a la muerte y ahora somos redimidos, somos nuevas criaturas, transformados para su gloria. Así que como sus hijos debemos aprender a oír la voz de Dios y tener mucho cuidado de dejarnos engañar por las corrientes de este mundo. No debemos amoldarnos a las costumbres de este mundo ni a sus ideas, sino debemos transformarnos constantemente a la luz de la palabra de Dios y vivir para su gloria. Introducción. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue agradable a los ojos del Señor igual que David. Tuvo cuidado del pueblo, de los sacerdotes y de las leyes de Dios para regresar a lo que Dios quería de ellos. Dios fue fiel y justo con ellos. Ezequías se enfermó y clamó a Jehová, y Dios le respondió alargando su vida. Sin embargo, Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad de Dios y se volvió orgulloso. Por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Manasés heredó el trono de Judá. Él, a diferencia de su padre, hizo lo malo delante del Señor. Siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra. Reconstruyó los santuarios paganos, los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los agoreros y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó la ira de Jehová. Manasés neutralizó las reformas de su padre Ezequías, restableciendo el culto a Baal. Él se involucró en toda clase de ocultismo, incluyendo la magia negra, la adivinación y la comunicación de hechiceros con demonios. Todo esto en contra del único Dios vivo y verdadero. Manasés provocó a Jehová al poner un ídolo de una diosa cananea en el templo del Señor. Por esto el Señor decidió abandonar a su pueblo en manos del enemigo que lo saquearían. Judá era el único grupo que quedaba del pueblo escogido. La historia de Israel, el pueblo de Dios, era una historia de desobediencia al Señor. Con el reinado de Manasés, el pecado del pueblo de Dios llegó a su culminación. Dios puso fin a su paciencia y se hizo inevitable el juicio de exilio. Dios habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Así que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios que tomaron a Manasés prisionero. Pero cuando estaba en profunda angustia,
Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante Dios. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Conclusión. No siempre podemos entender los planes de Dios, su justicia y su gracia, pero como hijos de Dios sabemos que todos merecíamos un castigo por nuestra maldad, pero solo por Cristo y por su sacrificio en la cruz hemos sido perdonados, redimidos de la esclavitud del pecado, y Dios nos ha regalado vida eterna. No podemos tomar la gracia como una excusa para el pecado, sino para vivir una vida agradable a Dios. Cuando caemos en pecado, debemos arrepentirnos y pedir perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como hijos de Dios, estamos llamados a escuchar la voz de Dios, a conocerlo cada día más y a no dejarnos engañar por las corrientes de este mundo. Todo debemos confrontarlo con su palabra y vivir alineados a sus mandamientos. Contesta las siguientes preguntas. Manasés heredó el trono de Judá. ¿Hizo lo mismo que su padre Ezequías? ¿Hizo lo malo delante del Señor? ¿Hizo lo bueno delante del Señor? El Señor decidió abandonar a su pueblo en manos del enemigo, y Manasés fue tomado prisionero. ¿Esto es verdadero o falso? Cuando estaba en profunda angustia Manasés, ¿pidió ayuda a la diosa Acera? ¿Pidió ayuda a Baal? ¿Buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante él? Jehová hizo que Manasés regresara a Jerusalén, quien finalmente se dio cuenta de que Él es el único Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí a pesar de lo que soy. Gracias porque nunca me dejas y siempre estás conmigo. Señor, no permitas que mi mirada se desenfoque, que las ideas de este mundo me alejen de ti y que me desanime por las circunstancias difíciles. No permitas que me aleje de tus mandamientos. Señor, permite que mi mirada esté firme en ti y que siempre entienda que dependo de ti. Señor, yo te pido que pueda vivir conforme a tu palabra. Mi Dios, perdóname por mis ofensas y límpiame de toda maldad. Lléname de ti y permite que mi vida te dé la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.